La costumbre de leer en las manos el carácter y el destino de los hombres se le conoce hoy en día como quiromancia. El término fue acuñado por los antiguos griegos y proviene de las palabras keir, que significa mano, y manteia, que traducimos como adivinación. Este es uno de los saberes más antiguos de la humanidad y se sabe que, junto con la astronomía y las matemáticas, constituyó uno de los pilares de las más antiguas civilizaciones y los primeros pueblos de la historia. ¿Cuáles fueron sus orígenes y su evolución? Lo intentaremos dilucidar en este viaje a través de los siglos. Si nos ponemos en el lugar de los antiguos prehistóricos, cada día representaba un reto de sobrevivencia y el mañana era una gran apuesta llena de riesgos e incertidumbres. El estar atento a las fieras que acechaban en la oscuridad significaba la diferencia entre vivir o morir. Una simple caída o las inclemencias del clima, por ejemplo, podían derivar en un grave accidente o enfermedad. Todos estos eran dilemas que ponían a prueba la valentía y espíritu gregario de nuestros antepasados. Es en este escenario en el cual surge una obsesión por el porvenir que caracterizó a la mayor parte de las primeras sociedades tribales. El ser humano quería respuestas a los retos que le presentaba la naturaleza. ¿Habrá animales detrás de la colina? ¿Cuándo comenzarán las lluvias? O a desafíos impuestos por la vida en sociedad, como saber si la victoria estaría de su parte en la siguiente batalla. Estas eran preguntas que rondaban en su mente y lo llenaban de ansiedad. Surge así la figura del chamán, curandero, sacerdote y un sinfín de nombres con que bautizaron nuestros antepasados, a quienes poseían el esencial monopolio de la magia y la adivinación. El mago es un visionario que comprende cómo funciona el mundo y es capaz de encontrar soluciones a los problemas más desafiantes. El oráculo es un método de adivinación y está prácticamente en todas las civilizaciones. Responde a esa necesidad tan humana de saber cómo va a ser nuestro destino y en el caso ya de que ese destino sea malo, de poder cambiarlo, ¿no? Por eso hay oráculos en todas las civilizaciones. Están los huesos africanos, están los pozos del café, las runas celtas, las cartas del tarot. Hay otros oráculos que están hechos con cartas pero que no son el tarot, etcétera. Hay muchos tipos de oráculos. Existen diversas formas de llevar a cabo la adivinación. Esta se realiza a través de artes mágicas. De los antiguos etruscos viene la costumbre que adoptaron los romanos de decidir sus futuras campañas militares examinando el simple vuelo de las aves. Quienes llevaban a cabo estas prácticas se les conocía como augures y de ahí viene el origen de la palabra augurio como sinónimo de predicción. A través de la astrología que practicaban los babilónicos se creaban horóscopos para los gobernantes y en base a estos se tomaban las decisiones más importantes del reino. Muchas culturas basaban sus pronósticos del porvenir en base al significado de los sueños. También para un par de ojos entrenados, la dirección que tomaba el humo durante los sacrificios rituales era toda una revelación. El movimiento del agua en un cuenco, entre otros presagios, eran signos que revelaban el designio de los dioses. Las personas se han fascinado con las manos desde el comienzo de los tiempos. Hay marcas de manos en lo más profundo de las cuevas de Santander, en España, que muestran lo importante que eran estas para la gente en la Edad de Piedra. El hecho de que no hay dos manos iguales debe haber intrigado a los primitivos. Es así como en algún momento la gente se dio cuenta que cada palma era diferente y en este descubrimiento surgió la quiromancia, una de las más antiguas artes adivinatorias. La práctica de este conocimiento se pierde en la noche de los tiempos. Durante centenares de años se transmitió oralmente, siendo sus orígenes de naturaleza esotérica. El oráculo no solía comunicar sus experiencias, sino por el contrario, solían mantenerlas como un secreto compartido con unos pocos iniciados.
En la Grecia antigua se llamaba oráculo también a lo que era la sacerdotisa, ella era el oráculo, ¿no? Comentaros que por entonces la religión y la magia iban unidas y de manera que las palabras dichas en un oráculo eran sagradas, era el lenguaje de los dioses que hablaba a través de ese oráculo, con lo cual tenían muchísima consideración. Es muy probable que la quiromancia surgiera en Oriente. Esto lo podemos calcular debido a que babilónicos y egipcios fueron expertos quirománticos. Sin embargo, hay textos que indican que tanto hindúes como chinos fueron los primeros en definir los principios de este arte. Tal como lo confirma una clara indicación del Vasishiha, antiguo texto de la literatura védica, la quiromancia que se ejercía desde hace unos 2000 años a.C. era un arte muy difundido y respetado. En China existen textos de quiromancia anteriores al siglo IV a.C., con indicaciones que muestran una sorprendente similitud con los más recientes conocimientos sobre esta materia. Pero al leer estos documentos se tiene la impresión que derivan de conocimientos y experiencias mucho más antiguas y que la auténtica edad de oro de la quiromancia data de tiempos pretéritos. La quiromancia ha tenido una historia muy variada. En algunas épocas ha sido venerada, mientras que en otros periodos ha sido considerada como una práctica demoníaca. En el año 330 a.C., Alejandro Magno conquistó a los persas aqueménidas, a partir de lo cual los griegos gobernaron sus extensos territorios, creando con el paso del tiempo una unidad cultural. Pueblos de Oriente como los antiguos babilónicos y egipcios formarán parte del nuevo conglomerado, produciéndose una singular mezcla de saberes y costumbres. La quiromancia no conocerá fronteras desde la Hélade hasta la India. Nacía la llamada cultura helenística, cuya capital cultural sería Alejandría en Egipto. Los griegos, herederos de este saber quiromántico, estudiaron con entusiasmo la simbología y análisis de la mano. Además de Alejandro Magno, como también Claudio Galeno, Anaxágoras, Hipócrates, Artemidoro de Éfeso y el gran Claudio Ptolomeo, realizaron serias investigaciones de la quirosofía médica y psicológica, así como de la quiromancia, el arte de predecir el futuro por medio de las líneas de las manos. Los romanos, al conquistar las poligriegas, fueron influenciados por esta riquísima cultura, logrando que estos conocimientos fueran vistos como una novedosa curiosidad entre las clases acomodadas admiradoras del mundo griego. El general romano Julio César juzgaba el carácter de sus más cercanos asesores mirándole sus manos. En el año 313, Constantino promulga el Edicto de Milán, por el que se estableció la libertad religiosa dentro del imperio. A partir de entonces, los cristianos ya no serían perseguidos por herejía y su culto estaría al mismo nivel que el de otras religiones. Ya en el 380, Teodosio declaró el cristianismo como religión exclusiva del imperio y en el 392 estipuló castigos a quienes practicaran cultos paganos. Desde entonces se inaugura una nueva etapa de intolerancia hacia la quiromancia y la magia en general. Una vez en Buenos Aires tenía que ir de una iglesia a la otra. 1000 metros más o menos. Lo he hecho caminando. Había un parque entre medio. En el parque había pequeñas mesas, muchas mesas, donde estaban algunos necesitados, estaban sentados. Estaba lleno de gente, incluso hacían una fila. Y tú le dabas la mano. Y el discurso es siempre lo mismo, el mismo. Hay una mujer en tu vida, hay un hombre que viene, todo saldrá muy bien. Y después pagabas. Y esto te da seguridad. La seguridad
permitidme la palabra, de una estupidez. Esto es un ídolo. Ay, he ido al vidente. Perdón, no era necesitado, un vidente. Me ha tirado las cartas y yo sé que ninguno de vosotros hacéis esto, pero he salido después mejor. Como en esa película, El Milagro en Milán. Qué cara, qué nariz. 100 liras, dice, te hace pagar para que te den una falsa esperanza. Esto es el ídolo. Y nosotros estamos muy apegados. Compramos falsas esperanzas. Y la esperanza de la gratuidad, la que nos ha traído Jesucristo, gratuitamente ha dado la vida por nosotros, esa no nos fiamos mucho. En el año 476, debido a la caída del Imperio Romano de Occidente, los pobladores abandonan las ciudades que ya no eran garantía de protección y buscan refugio en el campo al amparo de la fuerza militar que podían ofrecerles los señores feudales. Comienza la Edad Media, en la cual la fe religiosa, es decir, el cristianismo, será el puntal de apoyo en este nuevo mundo tan inestable. En zonas rurales se mantuvo el culto mágico. Sacrificios propiciatorios y prácticas animistas mantenían la unión cultural de los pueblos. Con el fin de acercar la figura de Dios Padre, la Iglesia Católica no combatió abiertamente estas prácticas e intentó incorporar elementos paganos a su propia doctrina. Debido a este sincretismo, los pueblos bárbaros fueron dejando atrás el paganismo, optando por la religión cristiana. A partir del siglo XII, la situación sociocultural europea comenzó a cambiar debido a las cruzadas. Los contactos con el mundo árabe permitieron a la cristiandad latina buscar y traducir obras de filósofos y científicos griegos y árabes, especialmente los textos de Aristóteles, Euclides, Ptolomeo, Al-Khwarizmi, Avicena, Averroes, entre otros. Debido a sus investigaciones, intelectuales como el franciscano Roger Bacon o el dominico Alberto Magno destacan como eruditos. En sus escritos proponen que la magia puede ser instrumento de conocimiento de los misterios más profundos del cosmos. Comienza una revalorización de la adivinación como técnica al servicio de los objetivos prácticos del ser humano. La nueva tendencia cultural distingue entre la magia buena y natural, es decir, aquella que busca descubrir los secretos de la naturaleza, y la magia negra o hechicería, aquella que está al servicio de los afanes siniestros del hombre. En Europa, los primeros manuscritos totalmente dedicados a la quiromancia se remontan a comienzos del siglo XIV. Sin embargo, a partir de estos años, las autoridades eclesiásticas extienden sus recelos a todo lo que tenga que ver con la esfera de lo mágico. Los tribunales de la Santa Inquisición se encargarán de perseguir y castigar a todos aquellos que profesen cultos alejados de las enseñanzas del catolicismo. Aunque la práctica de la magia estaba mal vista por las autoridades, durante el Renacimiento, hombres como Cornelio Agripa y Girolamo Cardamo se encargarán de presentar como magia hermética sus estudios de la naturaleza, las matemáticas y medicina, y a través de estos conocimientos buscarán develar el orden de la creación. Los antiguos griegos y romanos creían efectivamente que mediante la posibilidad de entrar en contacto con los espíritus que dan vida al mundo y son invisibles, se entraba en contacto con un lenguaje singular, compuesto de palabras, signos, cantos, colores, sonidos, olores. O sea, el ritual mágico. A través de esto, los antiguos creían que realmente se podía modificar la realidad. Los judíos, los cristianos y los musulmanes no pueden creer en esto porque la realidad es voluntad de Dios. La realidad se ve en lo creado. Dios es el único dueño de la creación. Los hombres, aunque tengan la capacidad del conocimiento, no pueden doblegar la voluntad de Dios. Solo Dios gobierna los espíritus. Desde la visión católica, la quiromancia caerá en patente desprestigio, siendo calificada por la Iglesia
como una de las 7 artes prohibidas, junto a la nigromancia, la geomancia, la aeromancia, la piromancia, la hidromancia y la osteomancia. A pesar de este clima de intolerancia, la invención de la imprenta traerá nuevos bríos al quehacer quiromántico. En 1475 se publicará un primer texto impreso. Se trata de la obra Die Kunst Chiromantie, escrita por el alemán Johann Höchtig, y a partir de entonces, los 2 siglos siguientes serán para la quiromancia una época de popularización en toda Europa al mismo nivel de estudio que alcanzan tanto la alquimia como la astrología. Entre las obras de quiromancia que lograron una posición de indiscutible prestigio, podemos citar Chiromantie, opus rarísima de Aedem Chiromancie, escrita por el sabio Bartolomé Foglio, famosísimo quiromántico boloñés que vivió a caballo entre los siglos XV y XVI. Su obra es de fácil lectura y quizás a ello deba su éxito. Eso sí, su contenido está muy por debajo del de otras obras menos conocidas de la misma época, como Chiromantie medicinal, de Ludwig Heinrich Lutz, evidentemente inspirada en el diagnóstico quiromántico de Paracelso. Otra obra que merece citarse se remonta al año 1653. Su autor fue Richard Sanders y se titula Physiognomy and Chiromancy Metoposcopy, un tratado muy serio sobre quiromancia y otras ciencias, como la fisiognomía y la metoposcopía, es decir, el estudio de las arrugas de la frente. Esta obra no solo representa un válido compendio entre los conocimientos de aquella época, sino que puede considerarse como la primera contribución seria a la quiromancia moderna. Con el advenimiento del siglo XVII, debido al auge del pensamiento lógico y el método experimental, la quiromancia sufrirá un largo periodo de decadencia. La creación de ciencia a partir de la observación y medición matemática de la naturaleza será una forma de dar respuesta a las preguntas que plantea el porvenir, pero sin la necesidad de invocar seres y fuerzas sobrenaturales. De este modo, la quiromancia queda desterrada del mundo de la ciencia y se confina al mundo de la magia y la superstición, a diferencia del saber alquímico y astrológico que, por adoptar el método científico en sus observaciones, evolucionarán hacia la moderna química y astronomía. 所以对于这个奥美知道的越来越多是假象，不是真的。科学所能够分析所能够观察探测到的这个所知的所能的，实在是太有限了。从时间上来讲，从空间上来讲，都是非常有限的，非常浮面的。所以很多的问题科学不能解决，也不能解答，那只有求之于迷信。可是有一些事情根本不能叫做完全是迷信的。就是拿算命来讲，算命本身呢有它的道理的，并不完全是无稽之谈。它是有它的一定的规则和它的原理，以及它是从经验来产生的一种理论。Durante el siglo XVIII, la nueva ciencia trajo consigo los ideales de libertad y progreso que calaron hondo en las clases intelectuales burguesas. El movimiento ilustrado declaró la confianza ciega en la razón. Según estos intelectuales, la difusión del conocimiento científico-técnico sería la causa en la mejora de las condiciones de vida de hombres y mujeres, dejando atrás el oscurantismo y el sometimiento a los valores del antiguo régimen. La emancipación intelectual daría paso a la emancipación política. La Revolución Francesa de 1789 marcaría un antes y un después en la correlación de fuerzas sociopolíticas, quitándole protagonismo definitivo a la Iglesia Católica en el ámbito cultural occidental. Sin embargo, pese a todos estos adelantos, faltó en el siglo XVIII un quiromántico iluminado,
capaz de proporcionar a su arte este ropaje riguroso que habría podido situarlo en un lugar distinto dentro del cuadro de conocimientos de la época, tal como ocurrió, por ejemplo, con la fisiognomía gracias al erudito Lavater. La contribución de él al terreno de la quiromancia fue demasiado modesta y sus indicaciones, aunque muy sugerentes, no fueron recopiladas hasta el siglo XIX. Habrá que reconocerle a Bertagnier el mérito indiscutible de haber hecho por la quiromancia lo que Lavater hizo por la fisionomía. Fue el padre de la quirognomía y aunque muchos consideran actualmente que sus teorías ya están superadas, sus investigaciones, vistas en su época y a la luz de los recursos disponibles, revelan una validez y genialidad que no admiten discusión. Es muy distinta la obra Les Mystères de Nemens de Desbarolles, hombre insigne, escritor, pintor y gran quiromántico. La credibilidad de la quiromancia moderna le debe mucho a su figura, a causa de sus acuciosas investigaciones teóricas sobre los símbolos de esta disciplina. Empero, su interés por el ocultismo, la cábala y las influencias astrales tiñeron su investigación sobre los valores abstractos de la quiromancia con un tono misterioso que ensombrece, para los ajenos al tema, su válida teoría de los tipos planetarios. No obstante, es innegable que sus estudios han influenciado más o menos directamente las investigaciones de todos los quirománticos posteriores, llegando a su alcance incluso hasta nuestros días. Divination entirely depends on the person. And in order to carry some definition, you see, you need sort of a lot of preparation. And firstly, you need some experience about altruism and some experience of interdependency. That's shunyata, patitisamupanta. So while you you carry definition, thinking, meditate these things, then definition quite sort of authentic. But just you see the dice, just use dice, not very sure. La quiromancia se desarrolló como un compendio de conocimientos en torno a las formas y líneas de las manos observadas por los sabios, a lo cual sumaban sus propias supersticiones, es decir, creencias sin fundamento racional que atribuían a estos signos la presencia de buena o mala suerte en su poseedor. Aunque en la actualidad existen distintos métodos de lectura a través de miles de años de experiencia, se fue puliendo y seleccionando los principios generales que guían la lectura de la mano, descartando las enseñanzas carentes de fundamento entre un cúmulo enorme de experiencias individuales y conocimientos quirománticos. Se sabe que hace 2300 años en la antigua Grecia, Aristóteles escribió un tratado sobre quiromancia para Alejandro Magno. Gran parte de esos textos son fácilmente validados hoy por cualquier quiromántico moderno, pues los principios básicos de la quiromancia mantienen su vigencia hasta nuestros días. Es indudable que la ideología del progreso y el valor que la ilustración le otorga a la razón cambiará el rumbo de la historia y el lugar que la sociedad le otorgará a las artes adivinatorias como la quiromancia. No obstante, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, lejos de emanciparnos, pareciese esclavizarnos, pues lo que hacemos hoy en día es pensar las sociedades en términos de evolución, mejoras, confort, sofisticación y eficiencia. Pero lo que no solemos hacer es pensar a qué costo es eso posible.